Como han sabido, nosotros hemos estado, los jóvenes de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día, hemos estado estudiando el conflicto de los siglos. No sé cuántos de ustedes tengan, a lo mejor puede ser que ustedes tengan este librito, el conflicto de los siglos, puede ser que tengan el de la tapa roja, que es el más clásico, o no sé cuántos de ustedes tengan este hermoso ejemplar. Es el conflicto de los siglos igual, pero es ilustrado y aparte, bueno, este está en inglés, pero creo que también hay en español. Y me gustaría obsequiar uno, pero para el próximo sábado. Así es que, especialmente a nuestras visitas, me gustaría que pusieran atención, porque vamos a decir una pregunta y para el próximo sábado yo les traería un hermoso ejemplar de El conflicto de los siglos. Y nada más para darle una mostradita rapiditamente. Este libro sí tiene palabras grandes, pero tiene dibujos, así es que hay fotos de historia que hace ver que el conflicto de los siglos lo haga más vivido, más, es un deleite ver, no solamente leer, sino ver fotos de estas personas que realmente existieron y cómo Dios nos ha guiado. Y la palabra de Dios sigue viva, sigue intacta y dice que todo se va a marchitar, la flor se marchita, los pastos se van a marchitar, todo, pero excepto la palabra de Dios, esa nunca se va a marchitar, ¿verdad? En esta tarde me gustaría me tocó el capítulo 9, es un capítulo muy interesante. ¿Se acuerdan del capítulo 8 de lo que se había hablado? No sé si me gustaría que esto no fuera nada más yo hablar, sino que fue algo, que sea esto como una charla, una interacción entre nosotros. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del capítulo 8? El capítulo 8 nos habla de Lutero, ¿verdad? Y no sé, han visto desde el capítulo 1 cómo el Espíritu de Dios ha guiado a su pueblo, a aquellos que son fieles, y aún a pesar de las adversidades o de los momentos tan drásticos y momentos que se ponen a prueba su fe, estos hombres de fe, hombres de oración, hombres que se han dedicado a la palabra de Dios, han podido vencer con el poder de Dios. El capítulo 9 nos habla de un señor muy famoso en el país de Suiza. Este señor se llama Ulrich Zwingli y se titula Una luz se enciende en Suiza. Ahora, ¿se acuerdan dónde estaba Lutero? En Alemania, ¿ok? Entonces, estamos hablando de otro personaje ahora, estamos entrando en otro personaje, pero estamos entrando en otro país cercano, bueno, Suiza, en este capítulo. ¿Saben? A veces uno se pregunta, bueno, muchos hoy en día, a veces hay pastores que tienen doctorados y aún hasta certificados y doctorados en divinidad, o así le dicen, ¿no? Es en cuestión de teología. Pero algo muy interesante, Dios usa personas, instrumentos que a Dios lo que le importa es que sean almas, que sean willing, que sean disponibles, que Dios pueda usarlos. Y en la elección de los instrumentos para la reforma de la iglesia, el mismo plan divino se ve como en el de la plantación de la iglesia. El famoso versículo, las famosas palabras de Jesús a sus discípulos: sígueme y te haré pescadores de hombres, Mateo 4:19. Estos discípulos eran humildes y educables para lograr grandes resultados para lo que Dios tenía en su propósito en ese tiempo. Los principales reformadores eran hombres de vida humilde, hombres que estaban más libres de su tiempo, del orgullo, del rango y de la influencia del fanatismo y del sacerdocio. El plan de Dios es emplear
instrumentos humildes para lograr grandes resultados, entonces la gloria no será dada a los hombres, sino a aquel que obra a través de ellos para hacer la voluntad y hacer su propio bien. Y esto es lo que Dios quiere hacer en tu vida, en mi vida, querido amigo que tú me estás escuchando en la radio o que me estás viendo en la tele. Dios quiere hacer esto en ti también. Que lo que Él hizo en estos hombres grandes de fe, también lo puede hacer en ti. ¿Quién era Ulrich Zwingli? Bueno, Ulrich Zwingli era un personaje, era una persona que vivía en los Alpes, de una familia muy humilde. Habla de él como nació en una cabaña de pastores entre los Alpes. La historia de las acciones valientes logradas en sus montañas nativas avivió sus aspiraciones juveniles. A ver, ¿quién se acuerda la historia de las acciones valientes logradas en esas montañas? ¿Quién se acuerda? Del conflicto de los siglos. Ahí lo escuché. ¿Alguien dijo los valdenses? Acuérdense, los valdenses estaban en los Alpes. Entonces, esto no solamente dice que lo inspiró, dice que junto a su piadosa abuela escuchó las pocas y preciosas historias bíblicas que ella había recogido en medio de las leyendas y tradiciones de la iglesia. En ese tiempo no hay como hoy en día que tú puedes encontrar una Biblia, aun si tú vas de viaje y te quedas alojado en un hotel para hacer una parada breve. Si tú te das cuenta, al lado de tu cama está ¿cómo se dice? Sí, un mueble allí que tú puedes, se me va la palabra ahorita, y está una Biblia. Siempre hay una Biblia en cada cuarto de hotel. Tú vas hasta aún en las tiendas de dólar, donde las cosas cuestan solamente $1. Hay Biblias que es el libro más replicado, más vendido y que existente que haya. Pero en esos tiempos no era para la gente común, era solamente para gente que eran personas de alta sociedad, eran personas que podían ser educadas y poder hablar en los idiomas que los registros estaban escritos. ¿Ustedes se acuerdan de las lenguas en las que estaba escrita la palabra de Dios antes? En latín, hebreo, arameo, ¿cuál otro más? Griego y por último, Lutero. Bueno, yo creo que vamos a brincar a ese para el próximo capítulo, pero eran muy pocos, eran 4 lenguajes. Entonces, ustedes se imaginan, estas gentes no tenían ese privilegio que nosotros hoy en día tenemos de recoger una Biblia y estudiar la palabra de Dios. Estas personas se tenían que reclinar o se tenían que respaldar a lo que sus antepasados les contaban o les podían relatar. Antes así era. Incluso en los tiempos de Abraham y Jacob también se decían las historias por hablar. Entonces la gente tenía que tener buena memoria para acordarse del linaje de donde venían. Con gran interés escuchó las grandes hazañas de patriarcas y profetas de los pastores que observaban sus rebaños en las colinas de Palestina, donde los ángeles hablaban con ellos del bebé de Belén y el hombre del Calvario. Así es que la abuela de Zwingli fue una influencia fuerte para él, porque fue la persona que le hablaba de Dios a él. Al igual que Lutero, dice que el padre de Zwingli deseaba una educación para su hijo. Estos hombres es muy interesante y quiero que pongan atención.
Lutero y Zwingli, de hecho, habían nacido como una diferencia entre semanas. ¿Ok? Eran dos chicos que habían nacido en el mismo tiempo, y eran de familias humildes. Dice, y el padre de Zwingli deseaba una educación para su hijo, y el niño fue enviado temprano desde su valle natal. Su mente se desarrolló rápidamente y pronto se convirtió en una pregunta sobre dónde encontrar maestros competentes para instruirlo. Este niño era, podríamos decir, un prodigio. A la edad de 13 años fue a Berna, que entonces poseía la escuela más distinguida de Suiza. Aquí, sin embargo, surgió un peligro que amenazaba con arruinar la promesa de su vida. Los frailes hicieron esfuerzos decididos para seducirlo a un monasterio. Los monjes dominicanos y franciscanos estaban en rivalidad por el favor popular. Esto me recuerda, no hace mucho tiempo, hace poco surgió una noticia de una niña de México que hizo un proyecto de ciencias y inventó una nueva manera de poder conservar agua o hacer un agua caliente para su comunidad, porque no había esa forma de porque eran muy pobres. Entonces esta niña hizo un invento y no sé cómo es que hizo unos termos que calentaban el agua y así toda la comunidad podrían bañarse con agua calientita. Lo interesante es de que esto era un prodigio, esta niña era un prodigio que las universidades, la Autónoma de México le dio toda una, ¿cómo se dice?, una beca, una free ride para todo el colegio. Y esto es lo mismo que pasó con Zwingli. Estas personas miraban que este niño era un prodigio, así es que todos querían seducirlo, bueno, para atraerlo para sus escuelas, porque querían, podríamos decir, presumir que tenían lo mejor de lo mejor. Y esto es lo que pasó con este muchacho, Zwingli. Esta es la universidad donde fue. De hecho, Zwingli atendió a dos universidades, la Universidad Basel en inglés o Barnet en español, y la Universidad de Viena. ¿Okay? Por engaño y adulación intentaron inducir a Zwingli a entrar en su convento. Lutero, mientras estudiaba en la escuela, se había enterrado en una celda de convento y se habría perdido para el mundo si la providencia de Dios no la hubiera liberado. A Zwingli no se le permitió enfrentar el mismo peligro. Providencialmente su padre recibió información de los diseños de los frailes. No tenía la intención de permitir que su hijo siguiera la vida ociosa y sin valor de los monjes. Vio que su utilidad futura estaba en juego y lo dirigió a regresar a casa sin demora. Padres, aquí también viene una lección para nosotros. A veces, hoy en día las escuelas, ya que hay chicos que están saliendo de la preparatoria y entrando a la universidad, a veces hay universidades que te quieren dar de lo mejor porque quieren atraer a sus hijos. Pero esa es una buena lección también como padres, observar a dónde realmente, si los queremos llevar allí y si es un buen colegio, buena opción. Cuando su padre vio que estas personas lo iban a echar a perder o que lo iban por decir, a llenar en ese tipo mismo de vida, dice que él dijo no, mejor que se regrese a la casa pronto. Dice, y la orden fue obedecida, pero el joven no pudo estar mucho tiempo contento en su valle natal y pronto reanudó sus estudios, reparando después de un tiempo a Basilea. Fue ahí donde Zwingli escuchó por primera vez el evangelio de la gracia gratuita de Dios. Una cosa, nosotros nos llamamos la Iglesia Venimiento del Séptimo Día de la Verdad Presente. ¿Cuál es la verdad presente de hoy en día? El mensaje de los tres ángeles. ¿Cuál fue la verdad presente en el tiempo de Zwingli y de Lutero?
¿Perdón? La gracia de Dios. ¿Se acuerdan? En ese tiempo no toda la gente tenía el privilegio de poder abrir la Biblia y escudriñar las escrituras, sino que ellos se respaldaban o acudían a lo que el Papa o el Padrecito les decía en las iglesias, en las parroquias, ¿no? Entonces ellos realmente no sabían, aceptaban lo que se les decía, pero Zwingli y Lutero, esto fue la verdad presente de su tiempo. Dice, fue aquí donde Zwingli escuchó por primera vez el evangelio de la gracia gratuita de Dios. Wittenbach, un maestro de las lenguas antiguas, mientras estudiaba griego y hebreo, había sido guiado a las Sagradas Escrituras y así los rayos de luz divina se derramaron en las mentes de los estudiantes bajo su instrucción. Así es que Zwingli fue donde él escuchó sobre la gracia. En ese tiempo era muy famoso, ¿se acuerdan de Stetson? Creo que sí se llamaba el personaje el que empezó a vender las indulgencias, ¿verdad? Entonces dice que Zwingli y Lutero, en este tiempo la verdad presente era la gracia de Dios, y dice que declaró que había una verdad más antigua y de valor infinitamente mayor que las teorías enseñadas por escolares y filósofos. Esta antigua verdad era que la muerte de Cristo es el único rescate del pecador. ¿Por qué? Porque así en esos tiempos en las parroquias se les vendían indulgencias. Tú vas a pecar por robar, no importa, ven y compra un certificado de indulgencia por tan solo, no me acuerdo cuánto era la moneda, pero por decir, por una moneda, tú ya eres perdonado. Esto atraía a todas esas gentes que no tenían el privilegio, no tenían la Biblia a la mano, eran completamente engañados. Para Zwingli estas palabras eran como el primer rayo de luz que precede al alba. Zwingli pronto fue llamado desde Basilea para entrar en su trabajo de la vida. Su primer campo de trabajo fue en una parroquia alpina, no muy lejos de su valle natal. Habiendo recibido la ordenación como sacerdote, se dedicó con toda su alma a la búsqueda de la verdad divina, porque él era muy consciente, y como dice un reformador, cuánto debe saber a quien está confiado el rebaño de Cristo. Y esto no solamente es para nuestros pastores, sino también para los líderes de la iglesia. Si tú, querido amigo o hermano que estás activo en tu iglesia, participando en un departamento, hay tantas cosas que como líderes o como participantes de la iglesia tenemos responsabilidad sobre el confiado el rebaño de Cristo. Aquí está la parroquia donde si ustedes ven, hay un monumento ahí es donde él estaba trabajando como sacerdote. Dice, mientras más buscaban las escrituras, más claro parecía el contraste entre sus verdades y las herejías de Roma. Se entregó a la Biblia como la palabra de Dios, la única regla suficiente e infalible. Vio que debe ser su propio intérprete. Ahora, esto es muy importante, por eso lo subrayé. No se atrevió a intentar explicar las escrituras para sostener una teoría o doctrina preconcebidas, sino que tenía el deber de aprender cuál es su enseñanza directa y obvia. Buscó aprovechar todas las ayudas para obtener una comprensión completa y correcta de su significado, e invocó la ayuda del Espíritu Santo, lo cual según él lo revelaría a todos los que lo buscaron con sinceridad
y con oración. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos, aquí claramente nos dice los pasos, los recursos que nosotros podemos ir para realmente tener y comprender y aprender cuál es la enseñanza directa de la palabra de Dios? Una dice que invocó la ayuda del Espíritu Santo y dice que lo buscaron con sinceridad y con oración. Esto no es que, es que a mí me parece, es que yo pienso que así. No, esto es un escrito está. Las escrituras, dijo Zwingli, provienen de Dios, no del hombre. E incluso ese Dios que te ilumina te dará a entender que el discurso proviene de Dios. Me acuerdo de un hermanito del estado, no sé si es de Veracruz, los hermanos Robles, sí, de Veracruz. Este hermanito, él es una persona ya grande, una persona ya adulta, mayor de edad. Ellos era una familia que no me acuerdo si eran católicos o no iban a la iglesia, pero eran humildes. Y este hermanito dice que él un día nada más, después del trabajo, dice que él se sentó, abrió la Biblia y empezó a leer. Y cuando él vio que Dios le estaba enseñando acerca del día sábado, acerca de que no deberíamos de comer puerco, él empezó a guardar el sábado y empezó a hacer esas reformas. Una persona que nadie lo había invitado a la iglesia adventista, una persona que nadie le había enseñado la doctrina del adventismo, de la fe adventista. Una persona que en su lugar, en su casa, simplemente porque abrió la Biblia, empezó a guardar lo que Dios mandaba, lo que decía en su palabra. Entonces, después, no me acuerdo si después hallaron una iglesia o alguien vino a sus casas y estaban haciendo obra misionera, pero se convirtieron al adventismo. Así es que es muy interesante como Zwingli dice, la palabra de Dios no puede errar, es brillante, se explica a sí misma, se revela a sí mismo, ilumina el alma con toda la salvación y la gracia la consuela en Dios y la humilla hasta que se anonade, se niegue a sí misma y se acoge a Dios. Dicen que el mayor problema del ser humano es el egoísmo, el yo. Siempre queremos ser yo. Pero dice que la palabra de Dios dice que lleva al alma, no solamente la consuela, sino que la humilla hasta que se anonade y se niega a sí mismo. Y me gusta esta palabra, y se acoge a Dios. O sea, no hay otro lugar, no hay otro para dónde ir. Dios es la única manera que nosotros podemos tener paz en nuestras vidas. La doctrina predicada por Zwingli no fue recibida de Lutero, fue la doctrina de Cristo. Ahora, si Lutero predica a Cristo, dijo el reformador suizo, él hace lo que yo estoy haciendo. Los que por su medio han llegado al conocimiento de Jesucristo son más de los que yo he dirigido. Acuérdense, Lutero también era una persona, podemos decir, un muchacho prodigio, y fue impactante lo que él hizo en Alemania y tenía muchos seguidores, unos con una esperanza reanimada, otros desengañados, otros orgullosos de que un alemán le puso, por decir, su alto, o sea, tuvo el valor de enfrentarse al poder papal, al poder romano. Dice, pero esto no importa, no llevaré a otro nombre que no sea el de Jesucristo, de quien yo soy soldado
y no reconozco otro jefe. Nunca escribí ni una sola palabra a Lutero, ni Lutero a mí. ¿Y por qué? Para que se muestre de qué modo el Espíritu de Dios está de acuerdo consigo mismo, ya que los dos sin colusión es sin organización, sin conocerse, sin trabajar en equipo. Dice, enseñamos la doctrina de Cristo con tal uniformidad. ¿Qué fue lo que los llevó a ellos dos a trabajar en la misma misión, en la misma verdad presente en ese tiempo? ¿Cuál fue? El Espíritu Santo, ¿a través de qué? Del estudio de la palabra. Entonces, es muy bonito saber que él ni lo conocía a Lutero, aprendió de Lutero después, porque Lutero se hizo muy famoso con esta precedencia importante de que tuvo jurado y fue a corte y se atrevió a desafiar el poder romano. Pero en ese tiempo los dos estaban haciendo lo mismo y no se conocían. Y cuánto me gusta que él dice, lo hacemos, pero es porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros mismos. Dice, para enseñar la doctrina de Cristo con tal uniformidad. Quiere decir que hay una verdad que se tenía que enseñar, hay una verdad que se tenía que decir, porque el pueblo estaba siendo engañado. Y estos dos hombres, el Espíritu Santo los había impactado, los había llevado a dar tal proclamación para esos tiempos. En 1516, Zwingli fue invitado a ser predicado en el convento de Einsiedeln, donde iba a ver más de cerca las corrupciones de Roma y debía ejercer como reformador una influencia que se dejaría sentir más allá de sus Alpes natales. Entre las principales atracciones de Einsiedeln se encontraba una imagen de una virgen, de la que se decía que estaba dotada del poder de hacer milagros. Sobre la puerta de la entrada al convento estaba la inscripción: aquí se puede obtener plena remisión de todos los pecados. Los peregrinos de todas las estaciones recurrieron al santuario de la Virgen, pero en el gran día del festival anual de su consagración, multitudes vinieron de todas partes de Suiza, e incluso de Francia, Alemania. Zwingli, muy afligido al ver estas cosas, aprovechó la oportunidad para proclamar la libertad por medio del evangelio a aquellas almas esclavos de la superstición. Hermanos, esto es algo que a mí puedo decir, me conmueve, porque hoy en día hay muchas iglesias. Estados Unidos es un país conocido como un país cristiano, protestante. Si tú vas a cada esquina, hay una iglesia. Sin embargo, aunque no son iglesias católicas, hacen lo mismo. Hay pastores que siguen los mismos, son hijas de la ramera, hacen los actos de este poder papal, incluyendo con la adoración, empezando con la adoración, con el domingo. Ellos saben que el domingo no es el día de adoración, pero es el día que ellos tienen su gran día de celebrar el culto. Y se llaman hombres de fe. Hace poco el año pasado se murió Billy Graham, un pastor muy conocido pentecostés. Y todas las denominaciones dicen, es que ese hombre sí era hombre de fe, ese hombre era hombre de oración, ese hombre era un hombre, tenía el carácter de Cristo. Hermanos, qué vergüenza que digan que ese hombre era el ejemplo vivo de Cristo.
porque Cristo nunca hubiera mentido a su pueblo y decirles que el domingo es el día de Dios o día del Señor. Más tristeza y más vergüenza me da que hay pastores dentro de la fe adventista que incluso se atrevieron a poner videos en YouTube o en Facebook diciendo que ese hombre sí era un hombre de verdad, un hombre de fe, un hombre de oración, que habló de Dios a miles y millares de personas en todo el mundo. Pregunto, si realmente él fue un hombre de fe, un hombre de oración, un hombre de Cristo, un soldado de Cristo, ¿acaso no hubiera predicado la verdad presente? Qué vergüenza me da que hay personas que dicen que esta persona, este pastor, Billy Graham, fue un hombre de Dios. Que porque era muy compasivo, que porque hablaba con las personas del amor y del perdón. Yo me pregunto, ¿acaso esta persona no se afligió al saber los engaños que estaba dando a esta gente? Dice Zwingli, muy afligido al ver estas cosas, aprovechó la oportunidad para proclamar la libertad por medio del evangelio a aquellas almas esclavas de la superstición. Esa era la superstición. Venir a adorar a la Virgen y pensar que la Virgen te va a dar los milagros, a las respuestas de tus problemas. Zwingli y Lutero sentían esa responsabilidad porque su compromiso con Dios era muy real. Y hoy en día yo apelo a los pastores de cualquier denominación. Si tu compromiso con Dios es real, atrévete a decir la verdad, atrévete a proclamar la verdad, atrévete a proclamar un escrito está y no, es que la iglesia decidimos así, es que la iglesia ahora adoramos en domingo, es que nosotros podemos comer de todo porque Dios dice que nada más oremos y Dios ya lo bendijo. Para muchos oyentes estas enseñanzas no eran bienvenidas. Fue una amarga decepción para ellos que les dijeran que su arduo viaje había sido hecho en vano. ¿Cuántos de ustedes han visto o han conocido a personas en México que, no sé si es el cumpleaños de la Virgen o algo así, la gente literalmente camina hincado por millas o kilómetros pensando que es un mérito que la Virgen les va a conceder el deseo de su corazón o la solución de su problema porque ellos hicieron estos méritos, porque ellos vinieron caminando millares o kilómetros, calles, hincados, y llegan con las rodillas ensangrentadas. Pero dice, fue una amarga decepción para ellos que les dijeran que su arduo viaje había sido hecho en vano. El perdón ofrecido gratuitamente a ellos a través de Cristo no pudieron comprender. Estaban satisfechos con el viejo camino al cielo que Roma les había marcado. Ahora yo apelo a la comunidad cristiana. Sí, es cierto, hay pastores que no se atreven a predicar la verdad presente, que no se atreven a predicar las verdades de un escrito está de la palabra de Dios, pero también hay cristianos que prefieren seguir allí a hacer los cambios porque es muy costoso. ¿Por qué prefieren ir los domingos? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo familiares que van a una iglesia cristiana los domingos y para ellos
ir a la iglesia o adorar en el día del Señor es levantarse tarde. De hecho, unos van a las flea markets, a la pulga, y su hora de culto es a las 3. Y entonces a las 3 van a la iglesia, salen de ahí de las 6 y luego ya se van para las fiestas y donde sea. Entonces, ¿realmente es conveniente? Sí, claro que es conveniente para estas personas, porque a ellos les gusta a Dios solamente dedicarle 2-3 horas y ya. Pero es el día del Señor, así dicen ellos, pero no es que lo adoran como dicen que es el día del Señor. Dice, el perdón ofrecido gratuitamente a ellos a través de Cristo no pudieron comprender. Estaban satisfechos con el viejo camino al cielo que Roma les había marcado. Se encogieron ante la perplejidad de buscar algo mejor. Era más fácil confiar su salvación a los sacerdotes y al Papa que buscar la pureza de corazón. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es más difícil? Porque por naturaleza somos pecadores. Somos pecadores. Dice Pablo que lo que hago no lo quiero hacer y lo que quiero hacer no lo hago. Nosotros somos pecadores por naturaleza. Y a veces es más conveniente hacer the easy way, hacer las maneras, tomar las rutas más cortas. Se encogieron ante la perplejidad de buscar algo mejor. Era más fácil confiar su salvación a los sacerdotes y al Papa que buscar la pureza de corazón. Y ahora yo les quiero apelar a los hermanos de la fe adventista. A veces también a nosotros se nos hace más fácil. No, pues el pastor lo dijo y fulanito tal lo dijo y así está y así es y ya. Y no cuestionan más. Pero es muy conveniente. En la iglesia donde antes yo iba, había un hermano, a la iglesia adventista, que él llegaba, él los sábados llegaba tarde. Llegaba nada más en la sociedad de jóvenes. Hermanos, y este hermano llegaba sucio. Un hermano que llegaba de la construcción, de su trabajo. Digo, oye, hermano, pero ¿por qué vienes así? No, dice, pues es que, dice, como quiera, dice, uno nunca deja de dar los diezmos. Hermanos, y lo más vergonzoso es que los líderes aprueban ese tipo de actitud, porque son los hermanos que dan más diezmos. Está bien, usa tu anillo, ven a la iglesia en pantalones. Bueno, en cuestión de mujeres, a los hombres, si no puedes venir en la mañana porque tienes que trabajar, pero ven en la tarde, pero ven, haz acto de presencia. Hermanos, ¿a qué estamos jugando? Dice, era más fácil confiar su salvación a los sacerdotes y al Papa que buscar la pureza de corazón. Al igual que la gran reforma del siglo XVI, esto es un pedacito del capítulo 21, el conflicto de los siglos, dice, el movimiento adventista apareció en diferentes países de la cristiandad al mismo tiempo. Tanto en Europa como en América, los hombres de fe y oración fueron inducidos al estudio de las profecías y que al escudriñar las escrituras inspiradas, vieron evidencias de que al fin de todas estas cosas, las cosas estaban cercas. En diferentes tierras había grupos aislados de cristianos quienes únicamente por el estudio de las escrituras llegaron a la creencia de que el advenimiento del Salvador era inminente. Ese es el pedacito del capítulo 21 del conflicto de los siglos, un pedacito nada más. Y
Eso es lo que me gusta, ese es el punto que yo quiero traer del capítulo 9. Zwingli y Lutero no se conocían, pero guiados, inducidos a estudiar la palabra de Dios, con fe, con oración, con sinceridad lo buscaron, el Espíritu Santo los había movido a un mismo objetivo, a la verdad presente. En su tiempo de ellos era la gracia de Dios, a desengañar al pueblo, que Roma les había dicho que sus pecados podían ser remitidos a través de ir a adorar a la Virgen o de ir a pagar una indulgencia, comprar indulgencia. Saben que en ese tiempo, cuando lo quisieron a él tuvo muchos problemas. Zwingli tuvo muchos problemas porque su prédica de él, su mensaje de él era, podríamos decir, rebelde. A Roma lo único que le interesaba era cuántas personas tenía. Tenía que tener un consenso de cuántas personas tenía, cuántas personas llegaban, las actividades que se iban a tomar para seguir atrayendo a más gente a la parroquia, y siempre y cuando el alfolí estuviera lleno, todo estaba bien. Pero Zwingli no optó esa ruta. Él optó, teniendo poquitos o muchos o cual sea, él iba a predicar lo que él había descubierto, que era la gracia de Dios, que era la verdad presente en su tiempo. El Espíritu Santo se ha movido a través de la historia por muchas ocasiones. La Biblia está llena, a veces decimos que el Espíritu Santo a veces se nos menciona más en el Nuevo Testamento, pero si entendemos el trabajo del Espíritu Santo, vemos que ha trabajado desde el inicio de la historia de la raza humana, desde Caín y Abel, desde Noé y su familia, desde Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y Josué, Daniel y los jóvenes hebreos, Jeremías, los discípulos, la iglesia primitiva, los valdenses, los reformadores, los pioneros adventistas y todo aquel creyente que predica la ley de Dios y el testimonio de Jesús. Quiero llevarlos al capítulo, me estoy brincando un poquito porque al punto que yo quiero tocar es que estos dos personajes, Lutero y Zwingli, el Espíritu Santo los llevó a la verdad presente y ha trabajado a través de la historia de la raza humana. ¿Sabían ustedes? Y habla en los siguientes capítulos 17, 18 y 19, el Espíritu Santo había llevado a la gente a llevar en todo el mundo a descubrir que Dios iba a venir por segunda vez, el advenimiento de Cristo, y que su advenimiento era inminente. ¿Ustedes sabían que todo el mundo en ese tiempo estaban esperando la segunda venida de Jesús? Para retrasar un poquito más, quería también contarles un poquito más. Esto no es del conflicto de los siglos. Bueno, viene aquí en este libro, pero no es parte del conflicto de los siglos. Es historia que agregan de este reformador. Dice que la reforma se extendió a otras partes de la Confederación de Suiza, pero varios cantones o ciudades-estados resistieron, prefiriendo permanecer católicos. Zwingli en ese tiempo se le había dado una parroquia y había convertido todo un lugar cristiano, y otros más que llegaban a saber se llegaban a convertir. Y obviamente al poder papal no les gustaba eso, porque se les estaba yendo el dinero, se les estaba yendo la gente. Entonces dice que hubieron un ataque contra ellos. Dice que Zwingli formó una alianza entre ciudades o pueblitos que estaban a su alrededor, reformados, que dividió a la confederación en líneas religiosas. En 1529 se evitó una guerra entre los dos lados en el último momento,
Pero en octubre de 1531, los 5 estados o ciudades católicas hicieron un ataque sorpresa en un momento en que Zúrich, la ciudad donde estaba mal preparada. 3,500 hombres mal preparados encontraron una fuerza católica casi el doble de su tamaño, o sea que estamos hablando de 7,000 soldados cerca de la ciudad de Kappel. Zwingli fue con el ejército y como capellán, y allí fue asesinado en la batalla a la edad de 47 años. Zwingli creyó en lo que estaba predicando. Sabía que era una verdad que no se podía esconder. Sabía que era una luz que no se podía apagar o que podía ser opacada por los engaños de Roma. Y así, querido amigo, amiga, querido hermano, querida hermana, joven, nosotros también podemos llegar a ser personas siempre cuando nosotros tengamos la actitud, ese espíritu disponible de que si Jesús nos dice, sígueme, dice que Él nos hará pescadores de hombres. No importando tu edad o cuánta educación hayas tenido, los recursos que hayas tenido. Dios siempre, lo que le importa es que tú tengas un corazón servicial, que seas una alma disponible para atraer a su pueblo y que desengañar a los engaños de Roma. Y esto fue como Zwingli murió en una batalla que Roma había preparado para atacar al pueblo donde eran más cristianos que católicos. Por eso el versículo que estábamos dando al principio, Jeremías 29:11, dice que nosotros no sabemos los pensamientos que Dios tiene sobre nosotros. Dice que Él nos dará paz y va a darnos el fin que nosotros deseamos. Zwingli, me imagino que en su tiempo él pensó que era una persona común, o a lo mejor que no había hecho tanta diferencia. Pero sin embargo, a través de todos los años, hoy en día, nosotros podemos hablar acerca de cómo el Espíritu Santo impactó a estos dos hombres, a Lutero y a Zwingli, para proclamar la verdad presente de su tiempo, y que ahora nosotros tenemos la responsabilidad de proclamar la verdad presente de nuestro tiempo de hoy en día. Muchas gracias, hermanos. Y la pregunta, a ver, ¿cuántas visitas tenemos hoy? Visitas, alcen la mano. ¿No hay visitas? Ok. Porque no voy a poder ver yo. Yo voy a hacer una pregunta y necesitan alzar la mano, no decir, alzar la mano. Y el próximo sábado yo les voy a traer un hermoso ejemplar del Conflicto de los Siglos ilustrado. ¿Ok? Hay 2 escuelas de Zwingli que atendió. ¿Cuáles fueron estas escuelas que Zwingli fue? Las universidades. Basel y Viena, exacto. Ok, hermanos, ya quedamos para el próximo sábado. Yo le voy a traer este hermoso ejemplar del Conflicto de los Siglos ilustrados, ok. Hermanos, el Conflicto de los Siglos es historia, pero aparte de ser historia, es cómo Dios ha guiado a su pueblo y lo que pasó y cómo ha llegado. Dios ha liberado a su pueblo y la confianza de que nosotros debemos de tener, que cómo el mundo, la historia de este mundo va a acabar. Aquí lo importante es de qué lado tú vas a estar. Si vas a estar en el lado del pueblo, del remanente de Dios, o si vas a estar del lado del pueblo que desecha las hermosas enseñanzas y hermosas verdades que la palabra de Dios tiene para ti. Por eso darte un fin de paz, quiere darte una vida llena de esplendor, quiere darte la vida eterna, pero es tu decisión de qué lado quieres estar. Muchas gracias por poner atención a este tema.